Entonces, vamos a meditar en la palabra de Dios. Quiero que abran sus Biblias conmigo en el libro de Nehemías. Capítulo 9. Y le dimos por título a la palabra que vamos a compartir esta noche: ¿Cómo vivir en victoria? Y pensando en esto, en una vida victoriosa, pensando en lo que vamos a leer al respecto en la palabra de Dios, vamos a ver un pueblo que Dios mostró su gloria, Dios mostró su poder, Dios mostró su mano victoriosa, pero era un pueblo que no supo vivir en esa gloria de Dios. Y entendiendo un poco el contexto, ahora lo vamos a leer, venía a mi mente esto de círculos viciosos. Y dejar el círculo vicioso, esto remite a esa encrucijada en la que el ser humano cae cuando se encuentra en una especie de callejón sin salida. ¿Cuántos se encontraron en ese rincón sin salida? Más de una vez. Y qué feo es estar en esa circunstancia. Vos estás, yo me imagino un rincón, pero imaginando un círculo vicioso es caminás, trabajás, estudiás, orás, lees la Biblia, te congregás, vas a las actividades, las diferentes actividades que se promocionan desde la iglesia, venís a la antorcha de oración, etcétera, etcétera, etcétera. Pero caminás y parece que no encontrás la salida. Hablándolo espiritualmente, pero en tu vida, en nuestra vida, muchas veces nos vemos en una enredadera de caminos y donde lo pasamos más de una vez, y llega un momento que decimos, ya caminamos por inercia, porque decimos hay que caminar, la vida continúa, pero no encontramos ese gozo. Enrique oraba al principio: Señor, como decía en el Salmo 51 el rey David, devuélveme el gozo de tu salvación. Somos salvos por gracia. La salvación del Señor es un regalo que Él nos da, y lo que Él da no lo vuelve a quitar. Pero a veces nosotros perdemos ese disfrute de ese regalo tan hermoso que tenemos. Y en la vida muchas veces Dios tiene tanto para darnos, hay tanto para disfrutar de las bendiciones de Dios, pero a veces pareciera que le perdemos el gusto y caminamos por inercia. Y la palabra de Dios en Nehemías capítulo 9, Nehemías está después de Crónicas, primera y segunda Crónicas, viene Esdras, y después de Esdras Nehemías. Es por eso un poco difícil encontrarlo para algunos, por eso les digo, repaso: tenemos primera, segunda de Reyes, primera, segunda de Crónicas, Esdras y después Nehemías. Capítulo 9. Quiero leerlo desde el versículo, yo tengo marcado desde el 27, pero quiero leerlo desde el 26. Versículo 26 dice: pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley atrás tras sus espaldas, y mataron a tus profetas, porque protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Estamos aquí, Nehemías está hablando del pueblo hebreo. Nehemías es un hombre que Dios usó en el tiempo del cautiverio para retomar el regreso a Jerusalén y poder reconstruir los muros. Esdras había reconstruido el templo. Nehemías estaba en el tiempo donde había que reconstruir los muros. Y él está en este pasaje recordando todo lo que Dios hizo con Israel desde que Israel fue libertado de Egipto. Y llega al versículo 25 que acabamos de leer
el 26 y el 27 sigue diciendo: entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación, o sea, estando en esa situación de tribulación, dice, clamaron a ti. El pueblo clamó a Dios, y tú desde los cielos los oíste. Y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. El 28. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos. Nuevamente, ese nuevamente lo agrego yo, que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías según tus misericordias. Muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. No sé si a alguno les suena familiar estos versículos. Y puedes decir conmigo: ese soy yo, Señor. Siempre que leemos, a mí me pasa lo mismo, no sé si a ustedes les pasa, pero cada vez que yo leo las historias del pueblo hebreo, ya como hijo de Dios, como alguien transformado, salvado por el Señor, digo, pero qué cabeza dura, pero qué agua cristiano, digo. Pero después medito un poquito en mi vida y tengo que decir: Señor, perdóname, porque yo he sido igual y muchas veces peor que ellos. Pero si entendieron lo que acabamos de leer, este pueblo se encontraba en un círculo vicioso. Y entraban a la victoria y no la sabían conservar, se alejaban de Dios y nuevamente, más se rebelaban contra Dios. Pero Dios enviaba a sus profetas, Dios enviaba a sus hombres, pero también enviaba a enemigos del pueblo para disciplinarlos. Y estando en su angustia, estando en ese tiempo de disciplina, dice, se acordaban del Señor. Estando en tiempos de aflicción, dice el versículo que leímos, ahí se acordaban del Señor, clamaban a Dios. Y quiero remarcar esa palabra, y Dios dice que los oía. ¿Se acuerdan que estábamos estudiando hace unos cultos atrás sobre el oír? No es que Dios los escuchaba nomás, Dios oía, retenía ese clamor y movía su mano en favor de su pueblo. Pero el pueblo, cuando estaba en paz nuevamente, se olvidaba de Dios y nuevamente volvían a lo mismo. No salían de ese círculo vicioso. Dios en muchas ocasiones trajo victoria sobre este pueblo hebreo. Y yo meditaba mucho en esto, lo que voy a leerte ahora. Dios trajo victoria sobre ellos, pero ellos no supieron vivir en victoria. Y cuando meditaba en esto, venía a mi mente muchos casos de muchas personas en este tiempo, en esta época, en esta era. Puedo hablarte de 15, 20 años atrás, un poco más cosas que yo recuerdo. Ya desde muy chico, estando en el camino del Señor, viendo cómo era el mover de Dios en la iglesia, cómo era el trabajo en la obra del Señor. Y como hijos de cristianos, hijos de pastores, todo el tiempo en mi casa, en mi familia y donde nos movíamos, veíamos la necesidad que hay de Dios en las personas. Y cómo las personas en su desesperación, en su enfermedad, en su opresión, en su desesperación, venían en busca de un milagro, en busca de algo de parte de Dios. Y se les hablaba del Señor, escuchaban de Dios, decían: sí, amén, acepto, ¿qué tengo que hacer? Y Dios obraba. Hemos visto en mi familia, hemos visto cosas grandes, hemos visto el poder de Dios obrando milagros y prodigios. Pero si tengo que pensar en muchas de esas personas que palparon el poder de Dios, y creo que más de una ocasión habrán escuchado de mis labios esta frase: palparon la gloria de Dios y hoy no están en Cristo.
hoy ya no viven en esa victoria que Dios les había dado. Y por ahí volvían a buscar la victoria de Dios. Dios les daba, concedía el anhelo de sus corazones, pero al tiempo lejos del Señor otra vez. Y así como este pueblo no supo vivir en victoria, en nuestro tiempo también hay mucha gente que no sabe o no puede o no entiende cómo vivir en victoria. Hay un versículo de la palabra de Dios que dice que Dios nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Y muchas veces nos encontramos en el tiempo en. Ese tiempo en es hacer de cuenta que la gloria es una montaña, estás allá en la cima y sentís la gloria, la presencia, no sé, tu cuerpo tiembla. No sé cómo puedes pensar, qué pensás de parte de Dios cuando pensás en gloria. Pero a veces llegamos al en y estamos allá en el valle en tiempos de dificultad. Pero Dios nos quiere volver a llevar a la gloria. Hay tiempos de dificultad, hay tiempos de proceso. Toda nuestra vida cristiana va a ser así y Dios va perfeccionando. Pero hay mucha gente que se termina quedando en el en. Como mucha de esta gente, el pueblo hebreo no supo retener la victoria de Dios. En muchas circunstancias Dios atendió el ruego, el clamor, el pedido, les trajo victoria, pero no aprendían a vivir en Cristo, no aprendían a vivir en victoria, volvían a hacer lo mismo. Esta es la actitud en la que estamos meditando, a la que llamamos un círculo vicioso. Este pueblo, el pueblo hebreo, que había sido esclavo, recuerden que Dios tenía una promesa grande con Abraham. Dios le prometió una tierra, un lugar, pero ya a Abraham Dios le había dicho, pero tu descendencia, te voy a dar una descendencia grande, y un poco hablábamos el domingo de él, y los voy a llevar a la tierra prometida, pero va a haber un tiempo donde ellos van a estar esclavos. Dios ya se lo había hecho saber a Abraham. Y fue un tiempo donde entraron a Egipto como una familia grande, numerosa. El rey de turno gozaba de afecto con ellos. Pasó el tiempo, esa nación creció, se hizo grande. Cambió el gobernante de turno, y el faraón de turno dice: no, este pueblo es peligroso, son muchos, son fuertes, y si se les ocurre aliarse con nuestro enemigo nos podrían vencer. Entonces vamos a esclavizarlos. Y conocemos la historia, 400 años de esclavitud. Y en esos 400 años había gente que clamaba a Dios. Había gente que conocía la palabra de Dios, conocía de las promesas de Dios. Y hago un paréntesis acá, es necesario que conozcamos las promesas de Dios. Es necesario que tengamos versículos de la palabra de Dios, promesas que afectan a nuestra humanidad, donde Dios quiere glorificarse en nuestras vidas. Es necesario tenerlo presente, no olvidarnos, porque en los momentos de angustia, en los momentos de tribulación, ahí es donde la palabra de Dios se hace fuerte en nosotros y somos fortalecidos y podemos en fe proclamar y reclamar las promesas de Dios sobre nuestras vidas. Es la palabra de Dios lo que nos sustenta, lo que nos sostiene. Y evidentemente entre el pueblo hebreo había gente que recordaba, conocía de esas promesas y clamaban a Dios. Y pasaba el tiempo y parecía que Dios no hacía caso y seguían clamando a Dios. Hasta que Dios dice: escucha el ruego de una nación cautiva, esclavizada, torturada, que ya no eran tratados como personas. Y no quiero detenerme en la historia porque es larga. Y Dios levanta un libertador, Moisés. Hay todo un proceso donde Faraón endurece su corazón, pero Dios se glorifica por encima de la dureza del corazón del faraón. Le muestra al pueblo quién es el Dios de ellos, porque muchos no conocían y muchos se habían olvidado de quién era o cómo era el Dios de Israel. Entonces Dios quiso glorificarse sobre Faraón, pero Dios también quiso glorificarse en el pueblo hebreo para que ellos puedan decir: ese es el Dios que yo tengo. Y entre paréntesis, ese Dios es el mismo que tenemos nosotros. Es el mismo Dios que te salvó a vos. El mismo Dios que abrió el mar rojo. Es el mismo Dios que te llamó, que te salvó y que hoy nos tiene acá sentados adorando y escuchando su palabra. Es el mismo Dios. Este pueblo clamó a Dios. Dios los escuchó, los sacó de la esclavitud. Luego de salir de la esclavitud y de haber estado caminando por el desierto errantes,
Los hijos de la generación que salió recién entraron a la tierra prometida. Pero cuando ellos salieron, ni bien salieron, Dios les dio una orden a Moisés de que vayan al monte Sinaí. Y ahí se estableció el campamento ya después de que Faraón los persiguió y los quería matar y los quería devolver a Egipto. Y ellos se encontraban frente al Mar Rojo desesperados. Y Moisés clamó a Dios y Dios le dio directivas. Entonces dice: quédense tranquilo al pueblo, le dice Moisés, porque Dios va a darnos victoria. Dios abre el Mar Rojo, ellos se regocijan en eso, cruzan el mar en seco, entran los enemigos, también se embalaron, entraron, si ellos pueden, nosotros también, el enemigo también entró. Y ahí yo me imagino los últimos, los que estaban en la colita, le habrán metido pata porque se los venían a comer. Pero cuando pasó el último, Dios le manda a Moisés poner la vara sobre el agua. Y las aguas se cerraron y murieron todos los enemigos. El pueblo de Dios alaba a Dios. Conocemos el canto de Moisés ahí en el libro de Éxodo. La iglesia glorifica a Cristo. Se van al monte. Dios le dice a Moisés: bueno, Moisés, vení, subí al monte que quiero hablar con vos. A la cima de la montaña. Estando allá en la cima de la montaña, Moisés habla cara a cara con Dios. Dios le entrega la ley para el pueblo, porque esta era una nación que no sabía que era una nación. Era una nación que tenía un rey, no sabía que tenía un rey. Pero tampoco tenían leyes, entonces Dios tenía que empezar a tratar con ellos y establecer leyes sobre el pueblo. Y estuvo 40 días en el monte. Pero en esos 40 días el pueblo acá abajo se desesperó. No tenían un líder, no tenían una cabeza visible. Y empezaron a reclamar: ¿dónde está Moisés? ¿Qué vamos a hacer? Pasan los días y él está allá, ya habrá muerto. Y empezaron a especular. ¿Viste cuando empezamos a especular y decir: ¿y qué te parece? ¿Será que va a venir el pastor mío? No, ya sé que en Estados Unidos, no, seguramente ya tiene otro. Y no, vamos a orar porque. Y rápido corre el chisme. Y muchos dicen: no, pero bueno, y que vamos a levantar un pastor, vamos a hacer votos porque el pastor. Algo así pasó con el pueblo de Israel. Pero junto con el pueblo de Israel habían salido también gente que no era del pueblo, gente que se cansó del régimen del faraón, que no eran hebreos. También salieron, aprovecharon la beta: yo me voy con estos. Y estando en los momentos donde no había dirección, porque Moisés estaba con el Señor, esta gente empezó a meter su ponzoña al pueblo: tenemos que tener dioses, algo hay que hacer, ¿cómo puede ser? Y había gente de la casa de Israel que le empezó a prestar oídos a los que no eran parte del pueblo, a tal punto que Aarón, el hermano de Moisés, quien termina siendo el sacerdote o el jefe de los sacerdotes de la tribu de Leví, el mismo hermano de Moisés, dice que labra un becerro de oro con sus manos. Y cuando lo terminan de labrar, levantan ese becerro y le dicen al pueblo: pueblo de Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Amén. Rápido se olvidaron de lo que Dios había hecho. No sé si te suena familiar en algún aspecto de tu vida o con alguien que conoces por ahí. Codeale al que está al lado: fíjate un poco, que no seas vos. Rápido se olvidaron de Dios. Rápido. Esto a mí me sorprende. Pero cuando me miro a mí mismo, en muchas ocasiones soy igual que ese pueblo. Cuando estoy bien, cuando hay trabajo, cuando mi esposa pipí cucú y Marco es el Brad Pitt de la casa, espectacular. Pero puede aplaudir. Me falta un poco de fierro nomás, pero bueno, ya vamos a llegar. Cuando está todo pipí cucú, es como que naturalmente al Señor lo rinconamos. Ya, Señor, no decimos eso, pero en nuestra actitud decimos: tranquilo, Señor, yo estoy bien. ¿Y qué pasa cuando lo arrinconamos al Señor en nuestras vidas? Cuando no nos llenamos del Señor, nos olvidamos. Tal vez no nos olvidamos 100%, pero está ahí en quinto plano la voluntad de Dios para nuestra vida y hacemos nuestra vida. Y ese es un peligro, porque puede venir alguno, y el enemigo anda astuto como león rugiente, queriendo tirar el zarpazo para destruirte. Y aparece algún Egipto por ahí y dice: estos son tus dioses, y bueno, vamos para allá y vamos de pachanga y le vamos a chupir y ya, total, somos hijos de Dios, libres. Dios nos hizo libres. Eso pasó con el pueblo hebreo. Se olvidaron de Dios. Versículo 25 del mismo pasaje que estamos leyendo. Dios los saca, los liberta, les da sus leyes, les entrega finalmente la tierra prometida. Y al respecto de eso habla el versículo 25, Nehemías 9:25.
Dice, tomaron ciudades fortificadas. ¿Qué pasaba? Ellos no tenían ciudad, ellos estaban en el desierto. No tenían un sitio de ellos, ni siquiera un alquiler tenían. Y Dios les dio ciudades fortificadas. Segundo, les dio tierra fértil. Ellos no podían sembrar, ahora tenían tierra fértil donde podían sembrar. Heredaron casas llenas de todo bien. No tenían nada, Dios les da casas. Cisternas hechas, eran lugares donde podían tener agua. No tenían nada en el desierto, ahora tienen esto. Les dio viñas, lugares donde sembrar, olivares, muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron, se deleitaron en la bondad de Dios. Todo esto ellos no lo disfrutaban antes. Dios los libertó, los metió a la tierra y ahora empiezan a disfrutar de todas estas cosas. Y el versículo 26, rápido nomás, ahí de un versículo a otro. A pesar de todo lo que leímos en el versículo 25, que nosotros lo leemos en 3-4 líneas, pero en esas 3 o 4 líneas hay años de experiencia, años de vida, experiencias de semanas, meses, años de bendición. Versículo 26 dice, pero te provocaron a ira. Y cuando habla de que provocaron a ira a Dios puntualmente, en otros pasajes paralelos tiene que ver con la idolatría. Se olvidaron del verdadero Dios. Y estando en tierra cananea, recuerden que entre ellos había gente que no eran pueblo de Dios y que venían con otros pensamientos, con otras culturas. Y esta gente indujo al pueblo ya en el desierto a tener otros dioses. Y estando incluso en la tierra prometida, a que ellos adorasen a otros dioses. Y en Jueces 2:11, no lo busques, solamente lo nombro, habla de los Baales. Servían, no solamente que los tenían, no, servían a los Baales. Esto provocó a ira al corazón de Dios. Sigo leyendo el versículo 26. Se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas. Y acá tengo referencia en el libro de 1 Reyes capítulo 14 de un tal Jeroboam, un rey de Israel, que ya cuando Dios destruye el reino de la mano de Salomón, lo divide en dos. Este rey Jeroboam estaba en la parte norte del país, en lo que se conoce como Israel. Y este también introdujo otros dioses más. Y no solamente que introdujo otros dioses, sino que indujo al pueblo a rendirles culto y adoración a estos dioses, teniendo ellos un Dios tan grande. Echaron para atrás, tras sus espaldas a Dios. Mataron a sus profetas. En Reyes tenemos el caso cuando, en el libro de 1 Reyes podemos leer cuando en una ocasión Jezabel estaba matando a todos los profetas de Dios, y había un tal Ahías que consiguió alojar y esconder a 100 profetas de Dios, verdaderos profetas, para que no los maten. Y eran profetas que Dios levantaba y los metía dentro de su nación para decirles: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Están equivocados, están adorando dioses que no son dioses. Dios está enojado por esto y va a seguir viniendo destrucción. Todo el Antiguo Testamento nosotros vemos cómo el pueblo se rebeló contra Dios. Pero ¿qué pasaba? Cuando los profetas de Dios hablaban, Jezabel, que era esposa del rey Acab, casada con una impía, esta era una bruja, no quería saber nada con Dios ni con los profetas de Dios. Entonces empezó a matar a todos los profetas. Y había algunos que todavía estaban en pro del Señor, y Ahías era uno que escondió a más de 100 profetas. Mataron a sus profetas. ¿Se acuerdan del caso de Elías, cuando Dios lo llama a hacer una convocatoria en el pueblo y que el pueblo defina a quién servir? Esto lo hizo direccionado por Dios. Y él solo se levantó contra 450 profetas de Baal, de este Dios que estamos hablando, Dios falso. Dios se glorifica, desciende fuego sobre el altar. Demostró Dios que Elías era un verdadero profeta. Se entonó de valentía y mató a 450 profetas falsos que instaban al pueblo a adorar a otros dioses y no al Dios verdadero. Empoderado del Espíritu Santo estaba este profeta y se animó a hacer lo que hizo. Y vos lees la historia, así, tremendo hombre de Dios. Sin embargo, cuando la reina Jezabel le manda a decir: esta misma noche voy a hacer lo mismo con vos, lo que vos hiciste con mis profetas. Y ahí automáticamente
Es como que Elías se olvidó quién era su Dios y huyó, se escondió. Y cuando Dios lo llama, ¿qué estás haciendo acá? Le dice, Señor, yo soy el único que he quedado y aquella bruja también me quiere matar a mí. Estaban en un tiempo donde en Israel se levantó contra Dios y todo lo que era de Dios lo querían destruir. Mataron a tus profetas que protestaban contra ellos y les llamaban al arrepentimiento, e hicieron grandes abominaciones. Repaso, versículo 25, Dios les entrega grandes riquezas, les entrega tierra fructífera, casas, lugares con agua, tierras, viñedos, frutas, etcétera, etcétera. En el versículo 26, ahí nomás ya el pueblo fue en contra de Dios. Pero a pesar de esto, versículo 28, voy a leer todo el versículo, pero la última parte es la que me interesa. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo que los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban a ti, y tú desde los cielos los oías, según tus misericordias. Muchas veces los libraste. Díganme si el amor de Dios no es tan grande, hermanos. Y pensemos un ratito en nosotros. ¿Cuántas veces cuando no merecíamos que Dios siquiera nos escuche y dijimos, Señor, si me dieras una mano, si me ayudaras con esto? Y tal vez no oíste audible la voz de Dios, tal vez no se te apareció un ángel, pero esa preocupación que tenías cuando clamaste de algún modo a Dios se encauzó, se solucionó, pudiste afrontarlo, saliste victorioso, dijiste, gracias Señor, viniste al culto, ofrendaste y después nunca más. Somos muy parecidos a ese pueblo, pero sin embargo la misericordia de Dios es grande. Siempre que clamamos en ayuda al Señor, Él nos escucha, Él nos oye y muchas veces Él responde. Y mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios responde a pesar de nosotros? Salmos capítulo 100, versículo 5. Versículo conocido. Y ya la respuesta la di, pero vamos a leerlo. Salmo 100, solemos leerlo muchas veces al arrancar las reuniones. Por el versículo 5 dice, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dios en su esencia, Dios es amor, Dios en su esencia es bueno y Dios en su esencia es misericordioso. ¿Qué quiere decir que es misericordioso? Que Él ve la miseria de alguien y el corazón se le conmueve. No sé cómo graficarlo de una forma más cercana, pero normalmente me pasa, y bueno, estos días hoy estamos viendo las noticias y veíamos esto que pasa con los aborígenes que los traen, los dejan acá en la ciudad y están acá sobre la calle Artigas. Y no es que vienen los más valientes, los más poderosos, los demás, no, vienen los nenitos, vienen las niñas, están en las calles con el calor que está haciendo. Vemos en las esquinas como muchas de esas madres aborígenes están con sus nenitos bajo el sol pidiendo, algunos ya te venden alguna cosita. Y yo cuando veo esa situación digo, Señor, y siento que no encuentro nada que pueda hacer para cambiar la realidad de esos niños. Y tu corazón se te conmueve. Eso es poco y nada como el corazón de Dios se conmueve con nosotros. ¿Por qué Dios se conmueve con nosotros a pesar de que muchas veces somos desobedientes? El Salmo 100, versículo 5 lo dice, porque para siempre es su misericordia. Y esto, hermano, tiene que alentar nuestros corazones. Tal vez vos estás lidiando con algo en tu corazón y decís, no, esto ya no cambia más en mí. Esto ya soy un caso perdido. Ya no voy a más buscar al Señor. Quiero recordarte lo que dice la palabra de Dios. Sea cual sea tu nombre, sea cual sea tu historia, sea cual sea tu estatus, sea de donde sea que vengas, reventado, inflado, hinchado, inflamado, no importa cómo, Dios te dice en esta noche, mi misericordia con vos es para siempre. Y eso nos habilita
una ventana de esperanza en medio de nuestras debilidades. Porque todos acá estamos lidiando y luchando contra el pecado en todo momento. ¿Se entiende, hermano, lo que quiero compartirles? A pesar de que nosotros somos como somos, a pesar de que ese pueblo era rebelde como lo era, Dios, cuando ellos clamaban, Dios los escuchaba, porque su misericordia es para siempre. Pero tengo el Salmos 106, versículo 43. Dice: muchas veces los libró, pero ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. 105 leíamos que la misericordia de Dios es para siempre. Y esto es Dios. Dios es un Dios de misericordia. En el Salmo 106, 43 veíamos que Dios los libró, pero el hombre se rebeló contra el consejo de Dios. Hace unas prédicas atrás hablábamos de lo que implicaba seguir a Jesús. Y seguir a Jesús implicaba obedecerlo, estar de acuerdo con su palabra. Y este pueblo no estuvo de acuerdo con su palabra. Dios es misericordioso, el hombre es rebelde por naturaleza. Esa es la naturaleza del ser humano. Y aquí se plantean dos situaciones o dos escenarios: buscar la ayuda de Dios para obtener una victoria. El versículo 28, la parte B, ya lo leímos, dice que Dios clamaban a Dios, Dios los escuchaba, Dios les daba victoria, pero ellos volvían a hacer lo malo otra vez ante Dios. Y ellos buscaban la ayuda de Dios para salir de una circunstancia. Esa es una de las situaciones que se plantean. Pero hay otra situación. No solamente para salir de una situación, quiere ayudar de esa situación. Dios quiere. Ahí atrás, ¿verdad? Si no, no sé. Vamos a cambiar el micrófono. Apagamos este. Entonces, la gente clama a Dios, Dios manda ayuda, pero solamente la gente se queda con esa ayuda, nada más. Y está esta otra situación: buscar a Dios para poder sostener una victoria, es decir, vivir en victoria. Efesios 6, no me acuerdo qué versículo, pero en el capítulo 6 de Efesios dice: y habiendo acabado todo, estar firmes. Hay muchos que en el proceso de la guerra y de la lucha mueren. Pero los que son hijos de Dios, el Señor nos dio armamentos, nos dio vestiduras, nos dio herramientas para hacer frente a las luchas. Que de hecho, hermano, luchas vas a tener todo este tiempo. Este año 2023 vas a tener luchas, vamos a tener luchas, vamos a ser probados, vamos a seguir siendo procesados, vamos a tener momentos de victoria, vamos a tener momentos de pero vamos a volver a tener momentos de victoria. Pero depende de vos de que no te quedes en el y te levantes y digas: Señor, yo creo a tu palabra, yo creo que estás conmigo y yo voy a caminar en pro de esa victoria que tenés para mí. Entonces, este pueblo buscaba la ayuda de Dios para salir al paso. No sé si vos sos de esos. Yo en algún momento lo fui y analizo mi vida para no seguir siendo de esa manera. Yo quiero ser un hijo, quiero que seas una hija de Dios, que seamos un pueblo de Dios que aprenda a sostener la victoria del Señor para tu vida. ¿Qué pasaba con el pueblo luego de que obtenía su victoria o Dios escuchaba sus pedidos? Decíamos, versículo 28, la parte A del versículo: volvían y hacían lo malo. Y cuando pensaba en este lugar del mensaje, viene a mi mente cuando Jesús, yendo a predicar, estaba con sus discípulos, las multitudes los seguían, venían los enfermos, eran sanados, los cautivos eran libertados, los endemoniados eran echados fuera, los demonios, muertos resucitaban, los que estaban en plena situación de pecado, sorprendidos en pecado, la religión y la ley los quería hacer matar, los traían frente a Jesús, y el Señor Jesús le dice a esta mujer, es la que tengo en la mente, dice: ¿dónde están los que te acusaban? Y yo me imagino que ella, llorando, sucia, temblorosa, sin siquiera tener fuerza para levantar la mirada y mirar a Jesús, le dice: Señor, no hay ninguno acá. Y el Señor Jesús, no sé cómo habrá sido el tono de voz del Señor Jesús, pero yo me imagino que habrá sido una voz tierna, dulce, amigable. Y le dice a esta mujer: yo tampoco te condeno.
Pero ¿cómo sigue la frase? Vete y no peques más. Y me llama la atención que a muchos Jesús le decía: tu fe te ha salvado, vete y no peques más. O sea, Dios dejó bien claro: es bueno que estés sano. Un ciego le dice: Señor, necesito ser sano de la vista. ¿Me querés sanar? Sí, quiero. Sé sano. Pero después el Señor añade: andate y no peques más. O sea, por encima del milagro, lo que a Jesús, lo que a Dios le interesa de nosotros es nuestra permanencia constante en obediencia a lo que Él nos enseña. Y todo lo que Él enseñó es estar lejos del pecado. Algo que este pueblo no entendió. Y muchos de nosotros por mucho tiempo no entendimos. Y volvíamos como ese pueblo y hacíamos lo malo. Jesús hace énfasis en el Nuevo Testamento: no peques más. Esta situación que vivía el pueblo hebreo era como si estuvieran maquillando una situación, adornando el problema. Famoso mentirita piadosa. Y decimos: no, acá en Barrio Obrero no pasa. Y gloria a Dios que no pasa. Pero puede que acá dentro de Barrio Obrero alguno sale de acá, va al trabajo y ahí en el trabajo tenés una prueba y no le vaya. ¿Qué le decía al jefe? Decirle tal cosa. Y ahí está en juego probablemente ese que está diciendo: mentí por mí. Una mentirita piadosa, no, probablemente sea tu encargado, tu jefe. Y esa es la oportunidad que tenemos para glorificar a Cristo. Pero glorificar a Cristo probablemente puede hacer que hasta incluso pierdas tu puesto laboral. Y ahí es donde muchas veces nos volvemos como ese pueblo cuando le dicen: he aquí tus dioses que te sacaron de Egipto. Y seguimos adorando lo que no tenemos que adorar. A veces nos vemos comprometidos en situaciones donde la mentira nos lleva a ser parte del problema. La mentira nos lleva a ser parte de maquillar la situación. O puede que vos estés viviendo algo que necesitas salir, necesitas enfrentar, pero no te animás porque te avergüenza, porque ya no sé, tantas veces en lo mismo. Y cuando alguien te pregunta: ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? Y no, estoy bien. Pero por dentro Dios y vos saben que no estás bien. Y a veces queremos maquillar el problema. Jesús dice: la verdad os hará libres. Decir la verdad a veces duele. Predicar la verdad a veces cuesta. A los discípulos les costó la vida. Pero sabemos que nosotros debemos vivir una vida de verdad. Decíamos que en situaciones se adorna el problema, o este pueblo trataba las consecuencias y no la raíz de sus problemas. Las victorias que Dios nos da, hermanos, son para quererlas, son para conservarlas y son para vivirlas. Es para que vivas una vida de victoria. Los círculos viciosos no se rompen simplemente si atacamos maquillando nomás. Los círculos viciosos se rompen atacando a la raíz del problema. Y me acordaba de este versículo de Cantares, capítulo 2, versículo 15. Y Salomón escribe: atrapen las zorras, esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos que están en flor. Muchas veces tenemos una vida, pero hay pequeñas zorras. Una vida en Cristo, pero hay pequeñas zorras que están destruyendo esa planta, esa vid que somos en Cristo Jesús. Y esas pequeñas zorras pueden ser malos hábitos, pecados no confesados a Dios principalmente, cuestiones que están ahí arraigadas, no sé, amargura, falta de perdón, falta de misericordia, chisme, mentira, no sé qué puede ser. Pero ya Dios nos dio una vida, pero a veces hay pequeñas zorras que están queriendo comer y no terminan, no nos dejan avanzar hacia la victoria en Cristo. Hay que quitar esas pequeñas zorras. ¿Cuál era el problema de este pueblo? Volviendo al pueblo hebreo, a la historia que estamos estudiando. El gran problema que encontramos en esta gente era su fe, o su poca fe, o su falta de fe. Y quiero recordar un poco lo que hablábamos el domingo pasado. El domingo pasado predicamos acerca de las etapas de la fe. Hablábamos de esa fe
de esa poca fe, esa fe que duda, de la fe que sabe cómo funciona, y hablábamos de la fe perfecta. Pero este pueblo evidentemente estaba en esa época o en esa situación o en esa etapa de poca fe. Esa fe que dice: Señor, creo, pero, ¿se acuerdan los que estuvieron el domingo? Creo, pero no sé si me vas a escuchar. Creo, pero no sé si a mí me vas a bendecir. Creo, pero no sé si soy lo suficientemente digno para que me bendigas. Fe impaciente. Esa poca fe que tuvo este pueblo, a pesar de ver las maravillas de Dios cuando salían de Egipto, en el desierto, mientras Dios les proveía sustento, fuego, sombra, abrigo, fue la fe que los llevó a creer y proclamar que un pedazo de fierro como un becerro de oro podría ser su Dios. Que el Señor nos ayude. Y no solamente eso, quien más adelante iba a ser el mismo sacerdote fue el que labró con sus manos ese Dios entre minúsculas que el pueblo terminó adorando. Esa fe dubitativa, esa fe dudosa. Recuerden que dudar es oponerse a lo que Dios dice sí. Dios dice sí, nosotros decimos no, Señor, pero la verdad que no sé. Y directamente no se lo decimos, pero en nuestra actitud le estamos diciendo: Señor, no es sí. Cuando vos decís sí, no, yo no creo que sea así, y no es sí. Y estamos diciéndole a Dios, al creador del universo, que lo que Él dice que es, según mi perspectiva, no es como Él dice que es. No sé si se entiende. Esa poca fe la vivió este pueblo. Los llevó a plantarse, los llevó a no plantarse y confrontar el pecado. ¿Qué hubieses hecho vos? ¿Qué hubiese hecho Marquitos si éramos parte de ese pueblo y creíamos en Dios y éramos parte de ese pueblo que oraba porque Dios saque de la esclavitud de la nación, y estábamos quedando ahí esperando que Moisés baje del desierto, y aparece Marquitos Quintana, el levita, y junto con otros secuaces, y empiezan a labrar una estatua de oro ahí, un becerro de oro, y te dicen: hermanos de Barrio Obrero, esto es lo que vamos a adorar ahora. ¿Qué hubieses hecho vos siendo parte de ese pueblo? ¿Qué pasa? La mayoría estaba: ¿dónde está Moisés? Fe impaciente, fe que duda, fe que no sabe qué va a hacer, qué va a pasar, viene, no viene, se va, se muere, ¿qué va a pasar? Y aparece alguien y dice: estos son tus dioses. Y Moisés no viene, y bueno, vamos a seguirle a esto. Que vos sabés que no es Dios verdadero, pero por la presión del pueblo, becerro de oro, terminas adorando. ¿Hubiese sido esa tu actitud? ¿O te hubieses puesto bien los pantalones, como se dice en criollo, y confrontar? Eso no es Dios. Evidentemente no hubo ni uno que se animó a confrontar. Y aunque en su corazón sabía que no era Dios, terminó cediendo a lo que la gente decía. ¿Cuántas veces nos pasa, hermanos, que no tenemos la valentía suficiente de pararnos ante el pecado y decir: no, hermano, no es así? Es lindo contarlo, ¿verdad? Voy a escuchar y decir: no, si yo hubiese estado ahí, yo hubiese más que vencedor en la iglesia viva en Cristo Jesús en el desierto. Pero cuando estás ahí, si acá en tu corazón no es Dios el que te mueve, si tu fe es esa fe dubitativa y no es esa fe que dice: no sé cómo, pero yo me planto contra el pecado y Dios me va a dar victoria. Si no es esa tu actitud, hermano, el mundo te va a comer. Y eso pasó con este pueblo. Se los comió su poca fe. Días atrás nomás vieron la mano de Dios, pero ante la ausencia del líder vino otro, ladró un poquito más fuerte y se los comió a todos. ¿Cuál hubiese sido nuestra actitud? Esa poca fe llevó a que la gente no se atreva a plantarse frente al pecado. Cristo no vino para salvarnos, pero no vino solamente para salvación. Él vino para enseñarnos a vivir una vida victoriosa. Él vino para que aprendamos a vivir constantemente en victoria. ¿Y qué es lo que nos puede ayudar a vivir en victoria? Y esto sería como una continuación de lo que es la prédica de la fe del domingo pasado. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 dice:
Porque todo lo que es nacido de Dios, en mi Biblia dice, vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Y considero tan fuerte y tan importante este versículo para cada uno de nosotros en el tiempo que estamos viviendo. Un tiempo donde creer en Dios está pasado de moda. Un tiempo donde creer en Dios es casi mala palabra. Un tiempo donde defender la palabra de Dios hace que por poco la gente te linche. Un tiempo donde el nombre de Dios no es aceptado como tal. Si es un Dios así que no se mete conmigo, está todo bien. Pero un Dios que se involucra con el ser humano y que confronta el pecado y que le dice al hombre cómo debe vivir, ese Dios no agrada a nuestra sociedad. Y este es un tiempo donde nosotros, hermanos y hermanas, debemos llenarnos, nutrirnos. Nuestra fe tiene que estar bien puesta en el Señor, para que cuando aparezcan situaciones, Proverbios dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y no es que vamos a sacar el cinto y decir, no, esto es pecado, y fuera ya. No, sino que con misericordia, con amor. Cuando alguien te pregunta, ¿y vos qué pensás de esto? Y yo soy un hijo de Dios y yo creo en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, y ahí tienes que pelar Biblia, hermano. Y si no tenés una Biblia, tiene que haber palabra en tu corazón, en tu mente. La Biblia dice esto. Dios piensa esto del pecado. Dios piensa esto de la homosexualidad. Dios piensa esto de los abusos. Y yo soy un hijo de Dios y yo defiendo la palabra de Dios. Hermanos, si vos predicas con misericordia y verdad, los que son de Dios van a escuchar la voz de Dios. Y nosotros estamos puestos para ser luz y sal en una generación donde está toda podrida. Pero hay un remanente pequeño. Elías le decía al Señor, Señor, solo yo he quedado. Y el Señor como que no es que le reprochó, pero dice, levantate, no sos el único. Hay otros 7,000 que no doblaron sus rodillas. Hermano, no sos vos solo. No es Barrio Obrero solamente. No es Más que Vencedores solamente. Hay mucho pueblo de Cristo que piensan como nosotros pensamos y dicen, la palabra de Dios es verdad. Así que, hermanos, no te sientas el único. No te sientas solo. Va a parecer como que estás solo, pero el Señor está con vos y hay gente que está orando para que la iglesia de Cristo se levante y proclame la victoria del Señor Jesús en este tiempo. 1 Juan 5:4. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y voy terminando rapidito. Me llamó la atención esta palabra vence. ¿Sabe lo que significa esta palabra vence? En este versículo de 1 Juan capítulo 5 versículo 4, en el original significa subyugar. Yo cuando miré vencer, subyugar, ¿qué tiene que ver? No lo entendía muy bien. Entonces acudimos al mataburro. ¿Qué quiere decir subyugar? Y miren lo que significa la palabra subyugar. Significa someter o dominar completamente utilizando la persuasión. Yo dije, ¡ya! Qué poderosa que es la palabra de Dios, hermano. Y tan poderosa que la Real Academia Española avala lo que la palabra de Dios dice. Y me da significados poderosos. A mí no sé si a vos te parece, pero yo te invito, hermano, cuando no entiendas una palabra en la Biblia, saca el mataburro y te vas a sorprender como Dios te va a hablar. Dice, según la Real Academia, lo que dice 1 Juan capítulo 5, dice, porque todo el que es nacido de Dios somete completamente utilizando la persuasión. ¿Qué estamos haciendo? Culto tras culto, estudio tras estudio, capacitación tras capacitación, prédica tras prédica. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos tratando de persuadir a nuestros pensamientos caídos que la palabra de Dios es verdad. Y no solamente por un fanatismo, sino que persuadimos porque hemos experimentado el poder transformador de esta palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? Si no, no estaríamos acá. Entonces,
cobra mucho valor y mucha fuerza este versículo cuando dice que todo el que es nacido de Dios. ¿Cuántos son nacidos de Dios acá? Entonces, hermano, vos y yo tenemos ese poder de Dios que en 1 Juan capítulo 5 versículo 4 dice que si son nacidos de Dios, vos tenés la capacidad de vencer al mundo, de someterlo al mundo. Pero tiene que haber argumentos de la palabra de Dios para decirle al mundo por qué vos sos un nacido de Dios, por qué sos un hijo de Dios, cómo llegaste al camino del Señor y qué pasó cuando llegaste al camino del Señor y cómo estás ahora que estás caminando en el camino del Señor. Y la gente, cuando empieza a escuchar y empieza a ver que realmente hay un cambio en tu vida, la gente va a decir: yo quiero ir con vos. Y cuando lleguen, Dios los va a transformar también. Entonces cierro con esto, hermano. Muchos han vivido un círculo vicioso como el pueblo de Israel, viviendo, palpando, escuchando el poder de Dios, argumentando, dándole la espalda a Dios, en desobediencia a Dios. Pero Jesús nos llamó a vivir una vida victoriosa. Y si somos nacidos de Dios, hermanos, nosotros tenemos la capacidad, el poder y la autoridad de vencer al mundo y vivir esa victoria que Cristo nos ha dado, que es nuestra fe puesta en el Señor Jesús. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: someteos pues a Dios, es decir, persuadan sus pensamientos de quién es Dios a través de su palabra, pónganse bajo sus órdenes. Entonces, una vez que hagan eso, van a poder resistir al diablo, y el diablo tiene que huir de tu camino, porque vos sos un hijo y una hija de Dios, y el diablo no te puede tocar. Yo quiero que te pongas de pie en esta noche. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Queremos darte gracias, Padre mío, porque como veíamos en esta historia, qué grande es tu misericordia con nosotros. Qué grande ha sido tu amor con nuestras vidas. Qué grande ha sido tu paciencia, Señor, con cada uno de nosotros. Señor, veíamos la historia de este pueblo rebelde, duro, desobediente. Pero caemos en conciencia y en realidad de que nosotros muchas veces, mucho tiempo, hemos sido igual que ellos o peor que ellos, Señor. No sé de en medio de nosotros si habrá alguien que todavía está con esas actitudes, con esas rebeldías, con esa poca fe, fe débil, fe impaciente, fe que si viene algo un poco más asombroso de lo que conoce de ti, es capaz de abandonarte y seguir a la corriente. Señor, no sé, tú conoces. Si te pido en esta hora que tú pruebes nuestros corazones, que examines, Señor. Pero, Señor, lo cierto y lo concreto, como dice el pastor Miguel, es que tú nos llamaste de la esclavitud, nos sacaste del pecado, nos trajiste a una nueva vida y procesaste tu presencia, tu imagen, tu misericordia, tu perdón, tu restauración en nosotros. Y tal vez hay alguno que estará pensando en su corazón: y bueno, ¿y qué más? ¿Qué más hay con Dios? Y tal vez esté impaciente de aquellas cosas que vos tenés pensado para ellos, Señor. Y tal vez en su desesperación puede que se equivoque, en su desesperación puede que se apresure, Padre mío, pero ayúdanos a poder vivir en tu victoria. Ayúdanos a poder no solamente acudir a ti para obtener victoria momentánea, sino que, como leíamos, poder ser un pueblo que vive de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. A pesar de que somos conscientes de los procesos, de las pruebas, de las tristezas que hemos de enfrentar, pero, Señor, sabemos por tu palabra que aunque hayan aflicciones, podemos confiar en ti, que venciste a las aflicciones, que venciste a los problemas, que venciste a las enfermedades, que venciste a nuestro mal comportamiento, que venciste a nuestro mal carácter,
que venciste a nuestros malos hábitos, que venciste a todo aquello con lo que lidiamos, con lo que luchamos y que muchas veces se levanta como un gigante, Señor, frente a nosotros, y muchas veces nos desesperamos. Padre mío, no queremos olvidar que tú eres el Dios que descansa en nuestra barca. No queremos olvidar que tú eres el Dios que pagó un alto precio por nuestra victoria. No queremos olvidar que tú eres el Dios que camina con nosotros en el fuego, en el agua, en las dificultades. Y cuando nos estamos por ahogar, si clamamos, sálvame, tú extiendes tu mano para levantarnos, Señor. No queremos olvidarnos de eso. Y a pesar de todo, seguir caminando en pro de nuestra victoria, Señor. Ayúdanos, Padre mío. Ayuda a tu iglesia, ayuda a tu pueblo, Señor, a no perder la fe. Ayúdanos a poner en práctica esto de someter nuestras debilidades, Señor, ser conscientes a través de tu palabra de quién eres tú, de quiénes somos nosotros en Cristo. Somos nueva criatura, somos hijos tuyos, tenemos acceso a tu presencia. No hay nada que nos pueda hacer falta si tú estás con nosotros, Señor. Y no importa lo que enfrentemos, caminar en victoria, porque somos, como dice en el libro de Romanos, más que vencedores en Cristo Jesús por medio de aquel que nos amó. Señor, bendecimos tu palabra, bendecimos tu presencia en medio de nosotros, y quiero bendecir a tu pueblo en esta noche, a tu iglesia, Señor. Padre mío, que cada uno pueda volver a sus hogares en paz, en fortaleza, en bendición, Señor, y ayúdanos a llegar al fin de semana en victoria, Padre mío. Señor, oramos por las necesidades que hay en medio de tu pueblo una vez más. Las ponemos ante tu presencia. Señor, queremos de algún modo decir, desligarnos de esa situación, poner esa necesidad ante ti y caminar confiando en que tú eres fiel. Señor, que tu gracia, que tu bendición, que la consolación de tu Espíritu, Señor, sea con cada uno de mis hermanos todos estos días, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Le damos gracias a nuestro Señor. Gracias, Padre. Hermanos, que el Señor les bendiga. De esta manera concluimos la reunión de esta noche. Pueden retirarse en bendición, disfrutar el fresquito allá afuera. Espero que esté más fresco. ¿Cómo? Tenemos cantina. Gracias por recordármelo. Tenemos la cantina allá afuera, así que aquellos que quieran disfrutar y bendecir a la iglesia a través de la cantina también pueden hacerlo. Que el Señor les bendiga. Si alguien necesita oración, aquí estamos para acompañarlos en oración.